Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Anoche tuvimos un momento muy hermoso. Anoche, pues, después que mi internet medio funcionó un poquito, estuvimos orando y hablando con Alejandro. Y el diálogo que tuvimos con él fue impresionante. Nosotros hay barreras en ocasiones, muchas barreras, y barreras que nos limitan la posibilidad de recibir las bendiciones del Señor. Tenemos resentimientos, hay dolor, y a veces nos soltamos. Anoche, Alejandro, y quisiera volver a tener ese diálogo contigo, Alejo. Haz de cuenta que no hemos hablado nada. Es hermoso cómo Dios actúa y cómo hace su obra. Esta comunidad ha sido bendecida de muchas maneras. Ha sido bendecida porque nos ha dado la posibilidad de ver la manifestación plena de la gloria del Señor. Se ha manifestado de una manera impresionante. Siempre se ha manifestado. Y a mí me sorprende bastante porque uno cree que lo que hace, y te lo digo a ti, Alejo, que lo que uno hace tal vez no sea tan importante y tan significativo, sino hasta que uno empieza a ver cómo se va manifestando lo que uno hace. Yo a veces me pego aquí en el computador horas y horas y horas. Por ejemplo, estos días han sido horas y horas y horas construyendo y haciendo y haciendo y haciendo. Alguien de pronto puede ver un jueguito como el que estoy subiendo ahora y tú sabes, Alejo, si manejas sistemas que uno se demora mucho, mucho haciendo. Pero el que lo juega en 5 minuticos y dice, está bonito, esperemos al otro nivel, ¿sí o no? Pero es un proceso que hay detrás de cada cosa. Por ejemplo, el seminario que ustedes están haciendo o han hecho o van a hacer es horas de trabajo, horas, años de trabajo, porque están los audios nuestros que llevan muchos años. Nosotros llevamos muchos años haciendo los audios y es bien interesante cómo detrás de cada momento Dios respalda, y esta comunidad ha sido respaldada por el Señor, muy respaldada. Han habido unos milagros sobrenaturales. Y ayer hablábamos y no dimos la posibilidad de que nos compartieran las personas. Ahora de pronto vamos a permitir un momentico que nos compartan lo que se dio ayer con tu oración, Alejo. Alejo, Dios te bendiga. Amén. Hola, Rafita. Dios los bendiga a todos los hermanitos de esta maravillosa comunidad. Bueno, Alejo, no hemos hablado nada, no te conozco. Digamos que es bajo mi cuenta nueva. Que el Señor se siga manifestando y se siga glorificando. Nos vamos a demorar un poquito, por favor, téngannos paciencia y esperen, y se sorprenderán los que no han escuchado. Los que escucharon reaviven su fe. Yo estaba diciendo que hay momentos y bloqueos en nuestras vidas que si nosotros no rompemos con los bloqueos, los milagros no se nos dan. Muchas situaciones de nuestras vidas es porque tenemos una barrera, tenemos un muro de concreto frente a nosotros en nuestro corazón. Y esos bloqueos tenemos que romper con eso, porque todo el tiempo andamos en ocasiones
de un temperamento muy fuerte, muy corajudo. Yo no sé cómo se dice en México corajudo, nosotros decimos aquí embejucados, ¿sí o no, Alejo? Así es, Sí, nosotros señor. andamos de un genio y un carácter, y andamos con una actitud muy pesada, porque tenemos cosas en nuestro pasado. Alejo, cuéntanos de ti, háblanos de tu vida, ¿qué ha pasado contigo, Alejo? ¿Qué sucedió contigo? ¿Cómo era tu vida de pareja o con tu esposa? Pues llevan muy poquito tiempo, ustedes son muy jóvenes de matrimonio, tienen una niña Sí. linda, vives aquí en Colombia. Cuéntanos un poquito, Alejo, ¿qué sucedió contigo? ¿Cómo estabas tú antes de venir a esta comunidad? Bueno, mi Rafa, yo ingresé a esta comunidad por parte de un amigo que vio en mí el sufrimiento por el que estaba pasando en ese momento, es porque yo viví un año antes de que era tomar la decisión, un año muy difícil de ansiedad. Yo desde los 19 años empecé a tener problemas de ansiedad con ataques de pánico. Entonces, pero mi vida transcurrió normal, yo tomé tratamiento psiquiátrico y mi vida transcurrió normal. Después de me casé, conocí a mi hermosa esposa, porque la amo con toda mi alma y empezamos una vida de matrimonio muy bonita. Y bueno, el tiempo fue pasando y el último año fue muy duro porque me atacó mucho la ansiedad. Me atacó mucho la ansiedad porque yo empecé a ver muchas cosas. Es que las personas que somos ansiosos o tenemos depresión o alguna enfermedad psicológica, psiquiátrica, cualquier cosa nos afecta. Yo le decía anoche a Rafa que los rumores de guerra, cuando empezaban con esas cosas que iba a haber guerra o con Estados Unidos y Venezuela, y a mí eso me afectaba demasiado. Yo pasaba noches enteras, días enteros intranquilos, yo no dormía. Entonces hubieron muchas situaciones de estas. No, la persona que tenga esos problemas sabe que, digamos, si a uno le da un episodio de depresión o de ansiedad, de pánico, uno evita pasar por esa parte donde uno le ve esa situación. Y con mi esposa se dieron muchos momentos así, porque yo he sido muy trabajador y muy de todo, y hay momentos que la situación económica pura y de pronto una discusión con mi esposa o algo con mi esposa, eso me ponía muy mal. Entonces fueron muchos momentos de mucha ansiedad, mucha depresión. Mi depresión y mi ansiedad me cogieron horrible y yo no dormía y yo empecé a buscar, me recomendaron esa comunidad, yo hablé con Rafa me dijo que me recomendó el matrimonio, el seminario de ese matrimonio, y por ahí empecé. Fue muy difícil porque yo les cuento, uno no quiere orar, uno no se quiere levantar, uno no quiere hacer absolutamente nada, uno es digamos, yo me acostaba y yo le pedía al Señor de que no amaneciera, porque es muy difícil. Y empecé a hacer el seminario, fue muy difícil. Le ponía muchos audios a Rafa ahí como buscando soluciones. Yo le decía a Rafa, pero dígame qué voy a hacer, Rafa. Y Rafa una vez me dijo, Alejandro, yo te doy el mejor camino y es el camino de Jesús. Y la verdad para mí eran palabras muy difíciles de entender porque en mi corazón yo quería otras palabras y duramente las fui entendiendo. Yo me sentía, de verdad, yo me sentía como si estuviera como en el mar, como en el océano, sin dónde sostenerme, porque en los episodios de ansiedad o de pánico que yo tenía, yo buscaba las formas de sostenerme de algo, de algún pensamiento. Yo le pedía al Señor que me mostrara algo y yo me agarraba de cualquier cosita como para tener esa valentía de salir de ese estado de ansiedad, porque hermano, yo le digo, es un estado en que entra su mente. Entonces empecé a hacer el seminario contra todas mis fuerzas, contra toda mi voluntad, porque yo no quería. Y empezaron esas charlas y esos audios, y yo empezaba a llorar de una manera muy impresionante, porque todos los audios me tocaron a mí. Entonces empezó Rafa a escucharle una palabra que se hizo muy repetitiva, palabra de Dios que decía que todo lo que pasa, pasa para bien, para los que aman al Señor. Y entonces ese fue mi salvavidas en medio del océano, esas palabras. Todo lo que pasa, pasa para bien. Y yo decía, Señor, tú tienes un propósito para mí entonces. Yo quiero saber cuál es. Y empecé a perseverar en los seminarios, en la oración. Y se fue dando el milagro. Después de la tercera charla, y yo le ponía audios a Rafa casi llorando. Una vez yo me acuerdo que fue el cumpleaños de mi hija.
y yo le dije a Rafa, y Rafa me decía, mi hermano, pues estás vivo, eso quiere decir que estoy vivo, que en ti se mueve todavía el Espíritu Santo. Bueno, eso lo entendía yo así, y era mucho ánimo. Y después, como ya del mes de estar en esta comunidad, yo me empecé a sentir bien. Yo empecé a sentir la sanación de Dios y me empecé a sentir feliz porque yo pensaba que me iba a morir y empecé a sentirme bien. Y nada de depresión, nada de ansiedad, y yo me sentía raro. Yo le decía anoche a Rafa, si uno se siente raro, uno como que ya no acepta, como que está bien, porque todo el tiempo estaba mal y yo era muy sorprendido, y yo me empecé a sentir bien, y en mi corazón empezó a haber felicidad, y empecé a darme cuenta que la obra de Dios, todo lo que pasó para mí, era para bien. Yo estaría todavía con mis problemas de ansiedad, y yo me sentía feliz, pero era muy raro porque yo decía, pero si estoy bien o no estoy bien. Entonces, anoche también aquí con Rafa yo comprendí que cuando Dios inicia una obra en nuestras vidas, llegan las dudas, llegan las incredulidades, uno empieza como a dudar, es verdad o no es verdad, pero mamita María termina la obra. Ella termina la obra en nosotros, por eso hay que tener fe y dejarnos llevar por ella y dejar que ella termine la obra. Entonces fue algo muy maravilloso porque nadie cree. Mi papá no cree, porque mi papá es muy escéptico. Él cree en ese Dios y esa mamita María de uno que uno dice yo a mi manera. Y ellos no creen, mi hermanita no cree. Entonces yo me siento bien y yo me siento feliz, en mi cara hay felicidad después de que solamente haya amargura, dolor, tristeza, depresión, porque yo a mí que no me dejó a mí suicidar, yo les digo, yo me acuerdo las palabras una vez de mi abuela, que ella decía que el que el suicidara no iba a los reinos de los cielos, y yo decía, Señor, pero si yo estoy sufriendo acá, yo no quiero sufrir allá, y eso era lo que a mí me mantenía aquí. Mi esposa y mi hija se convirtieron en un motor en esa búsqueda de salir adelante, porque, hermanos, es duro aceptarlo, pero las personas muchas veces no deben cargar con los problemas de uno. Uno debe ser ese hombre valiente, tener esa fe y que Dios, con Dios, hacer que Él sea uno mismo, Él y nosotros uno mismo, para que Él nos saque de esos estados de depresión y ansiedad. Y fue Papito Dios, de verdad. La gloria y el honor es para Él, que yo estoy feliz, yo me siento bien, aunque yo espero en Jesucristo. Él me ha dado mucha palabra a mí, ¿cierto? Y yo ya creo en esa palabra, simplemente yo espero que Él haga la obra maravillosa, porque lo principal, por lo que yo estoy aquí, fue para sanar. Primero mi ansiedad y segundo para acercar mi familia a Dios. Yo sé que es así, Alejo, lo tengo súper convencido, yo estoy muy, muy convencido de ello, porque todo tiene un propósito. A mí me sorprende mucho lo de la ansiedad. Tantas personas que viven situaciones tan difíciles de ansiedad. Incluso tú hablabas también ayer te referiste a lo que es la bipolaridad, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuéntame, tú me dijiste que antes de conocer a tu esposa tú vivías estados de ansiedad. Incluso tu hermana linda, Adriana, estuvo conectada ayer y estaba sorprendida de todo lo que tú decías y lloraba con una alegría impresionante porque no las creía inicialmente, de que realmente esto es lo que tú estás vivenciando no fuera cierto. Pero cuéntame un poquito de esa ansiedad, ¿qué era lo que tú experimentabas? ¿Cuánto tiempo duraste en eso? ¿Qué te decían los psiquiatras? Esos pensamientos de suicidio. Cuéntame un poquito de eso, Alejo, por favor. Amén, Rafita, qué bueno que me pregunte. Mire, los que estamos aquí, los hermanitos de comunidad, tengan familiares, allegados. Yo les voy a contar mis sentimientos de ansiedad. Yo les conté, empezaron a los 19, desde yo estaba muy pequeño, yo empecé a sentir síntomas, pero gracias a Dios la inocencia, ¿cierto? No sabíamos. Empezaron a notarse mucho a los 19 años y empezaron con hablar de lo físico. Yo empecé a sentir presiones en el pecho, empecé a sentir miedo, como cuando uno dice que tiene un presentimiento, que va a pasar algo, son presentimientos. Empecé a sentir angustia porque uno no sabe qué va a pasar, a usted le da dolor de cabeza, mareos, temblores, yo sentía temblores, yo empecé a sudar frío, malestar general. Yo siempre he pensado que esta enfermedad es una enfermedad, tiene muchos síntomas, es que son demasiados, es ansiedad, es diarrea, es
es ganas de vomitar, es desespero, es tristeza, son tantos síntomas, pero yo digo para mí, yo los multiplico por 10, porque usted puede estar en un estado de ansiedad, puede estar todo el día, puede estar toda la noche y pueden pasar semanas y usted no sentir alivio. Entonces, en esos momentos de esa ansiedad empiezan a llegar ataques de pánico, que eso viene después de la ansiedad, porque ya es como el cuerpo asimila que usted está en un riesgo muy alto, un riesgo de muerte. Cuando el cuerpo asimila que está en un riesgo de muerte, él descarga la adrenalina del cuerpo como para que él reaccione, pero en nosotros es muy duro porque es que no hay un motivo, no hay el por qué tener que reaccionar. Entonces es esa descarga de adrenalina y usted tiene que saber por qué. Se pone en su corazón que usted quiere salir, dolor en el pecho, usted no puede respirar, ya lo dije, mareo. Y entonces cuando pasa ese estado de pánico, usted sigue con la ansiedad y sigue con algo que se llama agorafobia. Y con la agorafobia viene muchos más problemas, digamos ya viene algo que es enfermedad, que uno cree que está enfermo. Se llama hipocondría, me parece. Y usted cree que está enfermo, entonces usted le da un dolorcito en el pecho y usted cree que es un infarto. Y yo consultaba las salas de emergencia muchas veces, o le duele a uno una pierna, entonces uno tiene cáncer en la pierna, o le duele la garganta, enfermedades que pasan a las demás gente, uno cree que uno las va a adquirir. Hace poco tiempo, hace un año atrás, murió una tía mía, ella le dio algo en los pulmones, neumonía, y ella se murió. Y yo empecé una semana con dolor en la espalda y en mis pulmones, y yo decía que era neumonía. Entonces ahí podemos ver la gravedad del asunto de la enfermedad. Y llegan momentos de depresión ya, porque usted no quiere vivir. Y yo les digo una cosa, es duro decirlo, pero una persona con ansiedad o con depresión no quiere vivir, porque lo que se vive, lo que se sufre es muy difícil. Los consejos de la familia son: salga, diviértase, tome, busque amigos, busque amigas. En mi caso, mi esposa me decía: es que usted es muy antisocial, es que a usted no le gusta salir, es que consigue amigos. Y yo les digo la verdad, yo soy una persona muy casera, me encanta la casa, que amaba yo mi hogar, llegar a mi casa, descansar, prender el televisión con mi hija y con ella. Pero bueno, los consejos de la familia son esos, de los amigos son esos. Empieza el rechazo social, porque ese es un amargado, porque qué pereza. Porque yo les digo, uno lucha por estar bien, uno quiere estar bien. Y yo me comparaba muchas veces con los habitantes de calle, con aquellos que tienen problemas de drogadicción. Hermanitos, ellos luchan por estar bien. Ellos al principio se meten ahí es para sentirse bien y después luchan es para no sentirse mal. Y esa era mi lucha diaria, yo no sentirme mal. Y fue muy complicado. Yo empecé tratamientos psiquiátricos muchos. A mí me medicaban y yo empecé a tomar esas pastas, pero mi fe radicaba en esas pastas y era una equivocación muy grande, porque yo podía estar muy dopado. Y yo les cuento, yo podía tener el doble de medicamento encima y yo podía tener un ataque de pánico. Y eso se pone tan horrible porque es que usted ya no sabe qué lo va a salvar. No sabe. Pero cuando empecé a poner la esperanza en Dios, yo empecé a darme cuenta que si no era Dios en mi vida, no era nada. Porque nada lo salva a uno, de esos estados nada lo salva. Entonces empecé esa relación con Dios y a ponerle esto a Dios. Y la verdad, yo empecé a entregarme a Él, que yo no me di cuenta en qué momento Él empezó a cambiar esa ansiedad, esos episodios de depresión. Yo no sé en qué momento los cambió. Simplemente ocurrió cuando yo le entregué mi vida a Él. Yo creo que fueron tantos días de desesperación. Yo iba casi todos los días al Santísimo. Una vez Rafa me dijo: Alejo, ustedes, su estado de ansiedad, tienen que tener un origen, un motivo, un porqué. Vaya al Santísimo y pregúntele a Dios cuál fue, o sea, qué es de ese inicio, y empiece a Él a pedirle que lo sane. Y yo me iba para allá todos los días, porque cuando yo digo una cosa, las situaciones que tiene la persona humana, el demonio las aprovecha. Y cuando llega con algo, Él llega con todo. Él acabó con mi salud. Y yo lo que más amo es el hogar. Yo amo la familia, yo amo el matrimonio. Y me iba para el Santísimo. Yo les cuento, se los digo de mi corazón. Yo no me podía quedar una hora porque el desespero era tan grande que yo me tenía que mover. Yo no me podía quedar parado, yo no me podía quedar sentado. Es horrible. Y yo me iba para el Santísimo. Así fueran 10 minutos me iba y trataba que compensara con la Eucaristía y me quedaba en la Eucaristía. Empecé a pedirle a Dios que me mostrara. Empezó a mostrarme muchas cosas de mi pasado, de maltratos de mi padre, de cuando me tocó irme para una ciudad que yo no quería a vivir. Y fueron como 10 años en esa ciudad.
y me trasladé y fue muy horrible todo porque fue empezar en una pobreza muy grande, entonces todos esos estados empezaron a hacer en mi ansiedad y los maltratos de mi padre son esas cosas en los hijos de uno, en los hermanos de uno, son muy horribles porque eso causa ansiedad, eso a uno lo hace tener esos momentos de ansiedad. Cuando uno es mal geniado con los hijos o con alguna persona, esa persona empieza a tener ansiedad porque no más de pensar de que esa persona va a llegar genera ansiedad, que no llegue, ¿cierto? Entonces yo me di cuenta de todo eso y empecé a pedirle perdón a Dios y a pedirle al Señor que me sanara. Empecé a pedirle al Señor que me sanara y hermanos, la fe, el amor y esperar algo que yo no tenía paciencia, no era capaz de esperar una hora, media hora, yo no era capaz. Y con esto que me está pasando ahorita, Dios, me está pasando toda mi vida. Se me comparó con la canción de Al taller del maestro, que uno tiene que estar ahí y esperar que Él empiece a hacer la obra, pero con paciencia, es lo primero que tenemos que tener. Y Él empezó a sanar mi vida, empezó a sanar mi ansiedad, que yo no me di cuenta cuando fue la verdad. Pero antes que se dé ese momento de la sanidad, porque es que te me estás dando unos elementos muy hermosos y sé que hay personas, como bien lo dijimos anoche, personas que están vivenciando lo mismo. Precisamente se fue alguien ahora que lo necesitaba. Me escribió, estoy pasando por estado de ansiedad, estado de psiquiatría, y se fue. Mira cómo es el mal, y se fue. No alcanzó a escuchar tu testimonio. Tremendo, ¿no? Qué particular. Cómo es el mal, ¿no? Dios quiere que tú recibas la sanidad y precisamente en ese momento te vas. Por ejemplo, anoche cuando escuchábamos tu testimonio fue particular porque había más de 40 personas unidas aquí en nuestra comunidad. Y cuando tú empiezas, nos quedamos sino 20. Y ahorita empezamos 50 y ya se fueron algunos y se fue uno que lo necesitaba. Porque me estaba preguntando qué hago con mi ansiedad, qué hago con mi parte psiquiátrica. Y tú estás dando ese testimonio. Mira, antes de llegar a la sanidad, porque ahorita vamos a enfatizar en la sanidad, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Tú dijiste muchos elementos impresionantes. Cómo los hijos llegan a un estado de ansiedad, cómo los papás que son corajudos, que son iracundos, que son dominantes, posesivos, hacen daño a los hijos. Y en estos momentos sé que hay personas que se están moviendo en su corazón, porque necesariamente yo sí le hice daño a mi hijo, Alejo, porque yo fui una persona muy iracunda, y mi hijo de mi esposa, le hice un daño impresionante, frente a esa misma actitud. Y tú me decías, uno no se imagina el daño que le hace a los hijos, lo estabas diciendo ahorita. Háblame eso un poco frente a la actitud de lo que genera el miedo, lo que genera que no quiero que esa persona venga, yo prefiero estarme solo. Cuéntame eso un poco. Claro que sí, mi Rafa, mira. Mi papá, él me ama mucho porque yo sé que él me ama, pero él recibió mucho maltrato en su niñez, tanto así que le tocó irse a la casa a los 14 años. Él se fue a la casa porque no aguantó el maltrato del papá. Él es una persona de Medellín. Y el papá, él pues era un antioqueño antiguo y el maltrato era muy fuerte porque él era trier de las personas que en el campo pues tienen animalitos y todo eso. Mi papá llegó con todo eso a mi vida, yo sé que sí. Y él de pronto no se dio cuenta de sus maltratos porque era una mala cara, porque yo no me podía reír, porque yo no podía jugar, porque no se podía hacer ruido en mi casa. Digamos, si estábamos jugando con mis hermanos y él llegaba, nos quedamos en silencio porque empezaban los ruidos y él empezaba a silenciarnos. Y cuando no hacíamos caso, él se transformaba. Yo me acuerdo, yo eso lo sané ya en mi corazón, te lo digo de verdad, no lo estoy diciendo ni con odio, ni con nada, ni siquiera con tristeza, no, normal. Y yo me acuerdo que él se transformaba. Él es un hombre muy acuerpado. Y yo me acuerdo que los músculos como que se le volvían grandes, como que las venas se le salían de la rabia. Y yo me acuerdo mucho de eso y yo me quedaba paralizado. Yo no era capaz de hacer nada porque simplemente era mucho miedo. Y mi papá, que empezar, pero era de una correa, golpes. ¿Cuántas veces me reventó mi nariz? Yo me acuerdo, mi boca. Bueno, pasaron tantas situaciones con mis hermanos, entonces me generó mucho miedo. Entonces cuando él se iba, empezaba todo lo bueno, la diversión, empezamos a jugar, pero cuando iba llegando la tarde ya era el miedo, ya era como qué pereza, cómo va a llegar,
nos apagaba el televisor, nos quitaba todo, entonces fue muy duro. Yo estaba muy pequeño. Yo tengo memoria desde los 5 años y tengo 37 en este momento. Y yo me acuerdo que era muy duro porque era escondernos en los momentos de hacer las tareas. Ay, papitos, yo les digo, papitos y mamitas, la paciencia y el amor para enseñarle. Yo me acuerdo que él empezó a enseñarme algo y cuando no entendía era la rabia, era pegarle a la mesa, era tirar las cosas y yo a llorar porque yo era muy llorón, yo digo. Entonces, paciencia, esa paciencia, ese amor, que usted no es capaz, que usted no puede, que usted es un inútil, que otra persona sí puede. Entonces empezaron los problemas de ansiedad, porque eso genera ansiedad. De verdad, el que llegara él a enseñarme, para mí era muy duro porque yo empezaba de una vez a limitar mi mente y a decir que yo era muy malito, que yo era muy malo, que yo no era capaz. Entonces se me cerraba la mente y no era capaz. Entonces empezaron los momentos de ansiedad. Solamente yo me sentía tranquilo. Que tú eras muy malo. O sea, lo que tu papá te decía, tú te lo creías. Llegaste al momento en que te lo creíste. Uh-huh. Los papás de uno son ese ejemplo a seguir, son ese superhéroe que uno llama. Y uno, todo lo que el papá marca con uno, le dice a uno, uno se lo cree porque es el papá. O lo que la mamá le dice a uno, uno se lo cree porque es la mamá. Entonces eran episodios de ansiedad. Sí. Otra cosa que me pasó que aumentó mucho fue que nosotros vivimos en Pereira, en Risaralda, en Colombia, y nos tocó irnos para Cali, para Valle del Cauca, que también es en Colombia, queda a 3 horas de mi ciudad, y hubo un problema con él y nos tocó irnos para Cali. Yo vivía en una casa, él siempre ha sido muy responsable, muy trabajador, amo mucho, y él se fue para allá y a los 3 meses mandó por nosotros y fuimos a vivir en la miseria. Total, vivíamos al lado de un caño, es un río de aguas negras donde desembocan todas las tuberías de aguas negras de las casas, y vivíamos por ahí, y yo tenía muchas ganas de volverme para mi casa cuando yo vivía, pero yo no pude, y fueron 7 años de angustia, porque yo no quería estar allá, nunca me sentí bien allá, y eso empezó a empeorar mis sentimientos de ansiedad, y se sumaban nuevamente a los maltratos de mi papá, porque siempre fue maltratador. Entonces, y a los sufrimientos, porque cuando un papá, una mamá es maltratada, porque se da el caso, todas las personas sufren de la familia. Yo me acuerdo de los sufrimientos de mi mamá, yo me acuerdo de los sufrimientos de mis otros 2 hermanos, y todos generados por el ambiente que él nos daba. Entonces éramos tensionados. Cuando él no estaba en la casa era diferente. Cuando él llegaba todo era ansiedad, todo era desespero y todo era silencio, y no haga olla y no mueva un zapato. Entonces, desde ahí yo empecé a comprender que esa era mi ansiedad. Yo no sabía, yo crecí, a los 19 años me empezaron ataques de pánico, pero yo nunca supe por qué. ¿Por qué? Simplemente ahorita, con la vida espiritual, ahorita, con la vida en Dios, es que yo me di cuenta de todo esto. Muy bien. Creo que lo hemos ya hablado y lo hemos comprendido muy bien. Dice la palabra, el que tenga oídos, ¿cómo dice la palabra? Que oiga. ¿Sí o no, Alejo? Que oiga. Entonces, en este momento, me parece importante, Alejo, que ya hemos hablado, ya hemos dicho de dónde vienen los ataques de pánico. Situaciones muy complejas, situaciones que se vivenciaron, abusos sexuales, maltratos, violencia, son traumas que uno trae de su infancia. Y ese trauma el mal lo utiliza de una manera impresionante porque es la puerta que se abre para que el mal entre y haga daño. ¿Las drogas psiquiátricas te ayudaron? Me calmaban, Rafa, me calmaban, y yo empecé a ponerle como mi fe a esas drogas porque yo me quería sanar. Uno cuando está enfermo, uno lo que más pide es la sanación, y yo se las ponía le ponía la fe a esas drogas, pero yo descubrí algo, Rafa, mire, yo me pegaba de cosas, ahí había algo, digamos, había algo que me gustara hacer, y en medio de ansiedad yo trataba como de enfocarme como en eso, como tratar de salir de ese estado, porque yo me tomaba la pasta y yo empezaba a tratar de sentirme bien. Yo empezaba, así la pasta no me hiciera mucho bien, yo empezaba a sentirme bien, era como un salvavidas, era como algo que yo me tenía que agarrar para no sentirme mal. Entonces empecé a ponerle como, digámoslo así, como la fe a los medicamentos, pero yo le digo sinceramente, Rafa, yo podía tomarme la dosis doble y a mí me podía dar ataque de pánico. O sea que si yo me colocaba a pensar, si yo no ponía de mi parte, si no hacía ese sacrificio,
por mí yo no salía del estado. Es un estado, yo descubrí que era un estado. Y entonces, fíjate que la droga psiquiátrica como tal no es que ayude. O sea, porque de por sí lo único que hace, pues de una u otra forma tranquilizar, pero no ayuda como tal. No ayuda. O sea, lo único que hace tranquiliza, pero allí no encontraste la solución, porque si lo hubieras encontrado no hubieras tenido que venir aquí donde nosotros. Si te das cuenta, y tomaste droga psiquiátrica, tomaste medicamentos, y fuiste a donde psicólogos y todo, y no te ayudaron. Y fuiste a los psicólogos. Y fui a un psicólogo, Rafa, y fue lo más triste, porque yo le digo una cosa, la psicología para mí es muy importante, es la ayuda idónea para un ser humano con sus problemas. Y en medio de todo eso yo conocí muchos psicólogos, pero quiero hablarle de la última psicóloga que conocí, que cuando yo fui donde ella, pero ella descubrió mi problema de ansiedad. Y me dijo, a usted le está matando su problema de ansiedad. Ella era una psicóloga supuestamente espiritual. Ella en el consultorio tenía una virgencita y yo me alegré mucho cuando la vi. Pero qué desilusión, Rafa. Yo tomé con ella unas terapias y yo siempre he rescatado. Lo que pasa es que nosotros, mire, los que tenemos problemas de estos psiquiátricos, somos inteligentes, de verdad, tenemos mucha inteligencia, porque nosotros empezamos todo a meditarlo, todo a pensarlo, a uno, o yo lo digo personalmente, a mí no se me escapa nada. Yo en medio de ansiedad, uno le das por pensar, son miles de pensamientos al mismo tiempo que uno no los detiene. Y yo no sé, somos inteligentes, de pronto por eso también pues viene la ansiedad, nosotros. Entonces yo empecé a mirar que no me iba a convenir, pero lastimosamente ya había separado citas y fue el peor error que yo cometí. Pero ella es una psicóloga del mundo. Yo pensé que era de otra clase de psicólogo. Pero Rafa, a mí no me sirvió nada, Rafa. Yo tuve ejercicios de respiración y ella me dijo que sí, me dijo, no, aquí hay algo de fondo. Su ansiedad es la que está haciendo que se tenga problemas con su esposa. Entonces vamos a empezar a trabajar con usted 2 sesiones, 3 sesiones y después con su esposa y después en pareja. Cuando empezó conmigo, Rafa, todo fue muy normal. Yo le conté mi historia y ella me dijo, bueno, sí, vemos que tiene un problema de ansiedad, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios, vamos a empezar a hacer esto y lo otro. Pero me sorprendió cuando terminó la primera sesión, duró como 2 horas y me dijo, bueno, déjeme hacerle algo con unas fragancias y usted se va a sentir súper bien. Y yo me acuerdo que era olor como a naranja y empezó a pasármelo por la nariz y me dijo, déjeme hacerle un masaje. Me hizo un masaje en el cuello y me dijo, en ese momento, aquí está Dios y yo soy Dios. Y entonces ahí fue donde yo me pegué la desenflama berraca. Ahí fue donde yo dije que yo lo había embarrado, yo pensé dentro de mí. Sin embargo, ya estaban las citas dadas. Por mi enfermedad yo me acerqué mucho a Dios, bendición, mi enfermedad fue una bendición porque me acercó a Dios. Entonces yo siempre empecé a rescatar lo mejor de las personas y yo estuve en una iglesia hasta cristiana, Rafa, por un amigo, y de verdad yo siempre pegué para la católica, pero yo siempre rescato lo mejor de las cosas, lo mejor de las personas, lo mejor de los cristianos, yo lo rescato, pero yo siempre tenía mi fe viva en la iglesia católica. Entonces yo tomé lo mejor de ese momento, de sus consejos y eso, volví a las sesiones y yo creí que me sentí bien, no sé, yo tuve mucho tratamiento, pero yo me di cuenta, Rafa, que 100%, una vez miré un doctor, un psiquiatra, yo me acuerdo de las palabras de un psiquiatra que me dijo, hermano, de aquí solamente se sale usted y Dios, de aquí no lo saca nadie más. Nosotros podemos hacer todo, podemos colocar la medicina, pero si usted no pone su parte, no podemos. Me decía, un 10% nosotros, un 90% usted. Entonces empiece, mi hijo, a orar. Él me dijo, orale. Yo creo que él fue el que me recomendó hacer los 7 lunes en la iglesia del Misericordioso. ¿Quién fue? ¿Quién me dijiste? ¿Un psiquiatra? Un psiquiatra, sí, Rafa, un psiquiatra. Uy, tremendo. Tremendo. Él me dijo, si no es usted, y son palabras que a mí se me caen en la mente, porque a uno le dicen las palabras, Rafa, y muchas veces uno se le olvida, o en medio de su angustia, uno como que no capta, pero él me dijo que lo único que me sacaba de aquí era Dios, y yo mismo, me dijo, Dios primero que todo, y usted, mi hijo, usted tiene que poner todo de usted y pídale al Señor, lo único que lo va a sacar de esos estados. Y yo comprendí todo eso, Rafa, que era un estado de la mente, y yo le digo a todos los que escuchan, es un estado de su mente, no es usted, es un estado, y usted puede salir de ese estado, empiece a buscar esa ayuda en Jesucristo para salir de ese estado. Sí, pero no es un estado de la mente. Sí, pero no es un estado de la mente,
O sea, eso va más allá de eso. Bueno, mira lo interesante de todo esto. A mí me parece impresionante cómo realmente tu vida fue tan transformada, tu vida fue tan renovada por el Señor. De verdad. Y aquí ya vamos a hablar del proceso de sanidad. Un proceso de sanidad que se da primero porque todo tiene un propósito, todo se da en su medida. Pero bendito sea mi Dios, volvemos al principio de santidad. ¿Cuál es el principio de santidad que te transformó tu corazón? Todo lo que pasa pasa para bien. Pasa para bien de los que amamos al Señor. No es para todo el mundo, no es para todo el mundo, sino todo lo que pasa para bien de los que aman al Señor, dice la palabra. O sea que no es para todo el mundo, porque ahí hay una condición. Y esa condición es que realmente Dios te fue llevando hasta que nos encontramos. De verdad, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo nos conociste? Bueno, Rafa, yo los conocí a ustedes porque yo antes de esto, yo siempre, inclusive yo conocí a mi esposa, fue en una comunidad de iglesia. Yo empecé a ir a una comunidad de iglesia y allá la conocí a ella, desde que la vi me enamoró. Yo empecé como a pedirle a Dios que yo quería una novia así y me la dio. Empezamos a orar por 2 años por nuestro matrimonio y nos casamos. En nuestro matrimonio, después un testimonio para otras personas porque fue maravilloso. Yo me casé sin tener nada, sin tener un peso, y estuve hasta en San Andrés de luna de miel, pero después les cuento. Entonces, Rafa... Bueno, San Andrés es una isla aquí en Colombia, ¿no? Sí, es una isla muy hermosa que tiene Colombia, es el mar. Entonces, hasta con carro llegué yo no tenía un peso, Rafa. Después le cuento por qué, después de ser una persona, yo soy tecnólogo electricista, tener un buen trabajo, tener muy buenos ingresos, porque yo ganaba muy buena plata, y yo quedé sin nada, absolutamente sin nada, porque cuando yo conocí a Dios, y yo me aferré mucho a una palabra, que Él dice que Él todo lo hace nuevo, y cuando Él hace todo nuevo, Rafa, Él se lleva lo que no está bien conseguido, lo que no es de Él todo se lo lleva. Entonces, lastimosamente, yo me quedé sin nada, pero eso es otro testimonio para más adelante. Entonces, Rafa, me estoy perdiendo el hilo. No te preocupes, yo con todo gusto te guío. Tú nos estás hablando, sí, con todo gusto. Estamos hablando de que tú estabas necesariamente frente a todos esos, cómo nos conociste con tus estados de ansiedad, sí. Con esa depresión, con esos estados psiquiátricos en los que tú vivenciabas, y tantos años desde muy pequeño por la violencia que tú tuviste. Quiero hacer un resumen así, como para que nos centremos un poco frente a todo, para que todos los que estamos escuchando nos centremos de qué es lo que estamos hablando. O sea, y llegamos al punto que porque te dije cómo fue que nos conociste, y tú me dijiste que sí, antes eras de iglesia y después fuiste a San Andrés, una isla de acá, y que incluso económicamente te estaba yendo muy bien. Pero antes de eso quiero hacer un resumen de toda tu vida, sí, y me dices si me equivoco. Tú llegaste a nosotros porque vivías unos estados de ansiedad, unos estados de depresión, y nos describiste claramente desde muy pequeño cómo tu ansiedad te dio una capacidad para ser incluso de esas personas con una situación patológica. O sea, cuando hablamos de patológicos enfermiza con respecto a las enfermedades, y entonces hipocondría se llama eso. O sea, que alguien se enfermaba y tú sentías que esa enfermedad era tuya. Inclusive nos contaste el episodio de un familiar tuyo y que sufrió de algo en los pulmones, y tú llegaste a experimentar lo mismo. No porque te hayas contagiado, sino que psicológicamente te contagiabas por esa sensibilidad que tuviste en tu mente, porque te volviste socialmente muy sensible a todo lo que se daba en el ambiente, tanto así que desarrollaste una capacidad mental tremenda para poder percibir lo que las otras personas pensaban o decían. No que te vuelvas telépata, no estoy hablando de eso, sino que lo percibías porque te volviste una persona muy racional, porque todo el tiempo pensabas, y eso debido a un maltrato tan fuerte que vivenciaste de tu papá, que inclusive querías que, aunque sentías el amor de tu papá y sabías que tu papá te amaba, pero realmente tu papá, como tenía tantos traumas y tantas situaciones de su pasado, pues empezó a maltratarte, a golpearte, a herirte incluso cuando te hacía las tareas, que me incluyo allí también porque eso yo lo hacía con mis hijos. O sea, donde uno maltrata a los hijos porque uno trae sus situaciones de pasado, y eso te generó a ti un cuadro depresivo y un cuadro de ansiedad impresionante. O sea que en todo tiempo veías a tu papá psicológicamente,
En todo tiempo veías al que te maltrataba, todo el tiempo. Y eso te desarrolló a ti una cosa impresionante. Lo cierto es que llegas al matrimonio, pues con esas situaciones, pero entonces en el matrimonio, llegas al matrimonio, pero siempre con esa ansiedad, y lo que muchos recomiendan, no, pero es que mira, no es que tienes que valorarte, tienes que quererte, tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer yoga. Me imagino que te metieron en el yoga, hiciste una cantidad de cosas para salir de eso y nada te servía. Sí, yo lo siento, de verdad. Y entonces no te funcionó nada, inclusive muchas terapias que te dieron de igual manera, y te volviste una persona muy creyente, pero al mismo tiempo religiosa. O sea, solamente tratar de saltar, porque era tanta la ansiedad que ni siquiera aguantabas estar ante el Santísimo, y siempre la ansiedad de salir de un lado para otro porque no la soportabas. Pero entonces, curiosamente, llegas a donde una psicóloga aparentemente creyente, empezó a trabajar muchas cosas que no tienen que ver básicamente de la parte espiritual, sino netamente psicológica, conductual, y aquí es donde vamos. ¿Voy bien? Sí, Rafita, súper bien. Ok. Resumido muy fácil. ¿Perdón? Lo resumió muy fácil, muy bien. Sí. Entonces, aquí es donde viene. Tú describiste muy bien todo lo que es la ansiedad y la depresión. Cosas que traemos del pasado, situaciones del pasado. Pero, ¿qué sucede con la depresión y la ansiedad? Mi hija lo dijo. Entonces, si tú escuchaste el testimonio de mi hija, porque ella sufrió depresión, y ella dice, ¿es algo psiquiátrico? No lo es. Los medicamentos psiquiátricos no te ayudaron, las terapias no te ayudaron, la psicoterapia no te ayudó, porque no era de allí. Mi hija dijo, es algo espiritual, producto de unas heridas emocionales. El mal entra y empieza a hacer un daño impresionante, y no las creemos, todas las mentiras del engaño de Satanás, no las creemos, y eso pasa contigo. Y entonces ahora sí viene este momento especial. ¿Cómo fue tu proceso de cambio? No lo sabes, porque así son las cosas del Señor. Uno no lo sabe, realmente, uno no se da cuenta. Y tenemos testimonios de preciosas hermanas nuestras aquí en la comunidad. Voy a nombrar a alguien, por una sola persona, por decir varias, porque todos hemos transformado nuestro corazón de una u otra forma aquí en la comunidad, los que hemos sido perseverantes. Por ejemplo, Cele con nosotros aquí, desde Argentina. Ella ha venido en un proceso que ni siquiera dice, pero esto cómo ha pasado. O sea, en ese momento ya estoy enamorada de Dios y no sé en qué momento pasó. ¿Sí me entiende? No sé en qué momento sentí el amor de mamá, no sé en qué momento, pero se ha dado paulatinamente. Y eso pasó contigo, cuando tú te abandonaste. Abandono, como San Francisco, cuando estiraste los brazos al cielo dijiste, solamente quiero amarte a ti. Pero ¿cómo fue que llegaste allá? Y tú llegaste, entonces ahí es donde ya entramos en esta segunda parte del diálogo. ¿Cómo nos conociste, sí, Alejo? Bueno, entonces... Ahora vamos a recapitular, que tú sí estabas con tu esposa, que eran creyentes, ¿sí? Sí, empezamos a asistir a una comunidad carismática y ahí conocimos a personas muy bonitas, muy maravillosas, y entre ellas una parejita, que ellos son los padrinos de mi hija. Y entonces cuando mis problemas se agravaron con mi esposa, yo no tenía a quién llamar, yo no sabía con quién hablar. Entonces yo hablé con ella era la madrina de mi hija, y yo digo pues que espiritualmente tiene algo con nosotros, una familia. Entonces yo le comenté, ella está estudiando psicología, entonces yo le comenté, entonces ella empezó a aconsejarme y a sufrir conmigo porque ella también tuvo episodios de depresión. Ella me comprendió muy fácil, ella me comprendió y empezó a darme palabras muy bonitas, a hablarme del Señor y todo eso. Y entonces el esposo de él me dijo, una vez me escribió, él me escuchó muy angustiado porque entonces yo llamaba y yo me ponía a llorar como un niño chiquito. Entonces una vez él me dijo, mira, te voy a recomendar, este señor se llama Aníbal, o Rafael Aníbal, y él tiene con su esposa, son psicólogos y en restauración de matrimonio, y simplemente me pasó el contacto. Y me dijo, llámelo y dígale que voy a hacer un seminario. Un segundito, Alejo. Esto es bueno entenderlo muy claramente, porque en ocasiones nosotros siempre de una u otra forma seguimos a hombres, no seguimos a Dios. Si no seguimos a hombres, seguimos a iglesias, seguimos a movimientos, seguimos a grupos y no seguimos a Dios. ¿Por qué tú llegas aquí y por qué si en la renovación carismática, por ejemplo, se dan tantos milagros, tantas cosas no se dio en ti y en otros sí, y por qué en ti no? Y te voy a decir por qué. Porque uno dice, pero ¿por qué hasta que llegaron de Rafa o llegaron a la comunidad
que Rafa ahí con su esposa dirige. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué no en la renovación? ¿O por qué no antes? Todo tiene su propósito y todo tiene su razón. Y te voy a decir por qué. Porque todo es para la gloria de Dios. Porque si tú llegaste aquí y te sanaste aquí, es porque a través de ti, personas que están dentro de esta comunidad necesitaban de tu testimonio. ¿Sí me va a entender? O sea, porque no te permite mi papá Dios. Mira cómo Dios es de lindo. Haz de cuenta que Él es un ajedrecista. Es tan perfectamente su ajedrez, tan perfectamente como organiza las piezas de una manera tan linda. No sé si me estoy haciendo entender. Yo lo veo de esa manera y me apasiona, me encanta, me fascina, me siento dichoso de ver la actitud de mi papá. Que Él hace que tú llegues a esta comunidad para que otros dentro de este grupo se glorifique la presencia de Él. No sé si me voy a entender. No se dio allá y perfectamente pudo haberse dado allá, porque allá también está la unción del Señor. Sino no se dio allá porque Él te necesitaba que estuvieras aquí y a través de aquí se pudieran restaurar familias, personas, hogares, matrimonios. Perfectamente se pudo haber dado en otros grupos donde tú estuviste, incluso dentro de la parte cristiana, donde tú estuviste también la parte cristiana. No sé si me estoy haciendo entender, porque todo es para la gloria de Dios. Recuerda ese pasaje donde hay un niño mudo, ¿sí? Y Jesús baja en la transfiguración, baja con los tres discípulos, bueno, los que estaban creo que allí tres discípulos, y cuando se apareció Elías y se apareció Moisés, y baja mi Jesús y se encuentran con un niño mudo, y los discípulos le preguntan, ¿ese niño por qué es mudo? ¿Es mudo porque fue maltratado? ¿Porque fue violentado? ¿Por traumas psicológicos? ¿Es mudo porque es por Satanás? ¿Es mudo por qué? Mi Jesús dijo, para la gloria de Dios, Alejo. ¿Sí te das cuenta? Para que se manifieste la gloria de Dios, para que todos vean el poder de Dios. Y eso es lo que se está dando ahorita, Alejo, con tu testimonio. El poder de Dios en tantas personas que están escuchando, en tantas personas que están en este momento escuchando tu testimonio, para que se den cuenta que solamente Dios es el único que restaura, cambia y transforma. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay médico que haga eso, sino solamente Cristo Jesús. Yo ya perdí mi profesión hace mucho tiempo, ya mi profesión ya no me sirve. Me sirve es para ser un instrumento del amor de Dios. Entonces, ahora sí, entremos en detalle. ¿Entendido, sí o no? Totalmente, Rafa. Clarito, ¿sí o no, Alejo? Entonces, Sí, ¿cómo fue que nos conociste ahora sí, Alejo? Bueno, entonces él me viene algo que me pasó su contacto, y yo me comuniqué con usted. Yo le mandé un mensaje de WhatsApp que necesitaba ayuda, ¿cierto? Que estaba muy angustiado y muy triste. Y usted me respondió ahí mismo y me dijo que sí, claro, que usted ofrecía un seminario. Bueno, de donde nos conocimos y empecé el seminario con usted a los 2 días. Me empezó a mandar ejercicios. Para mí fue muy complicado, Rafa, porque nosotros queremos una solución ya. Uno quiere que usted le digan, ve, haga esto y esto y listo. Pero fue muy duro porque fue un proceso. Yo me acuerdo que tú me decías, pero es que tengo esa ansiedad. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Es que tengo ansiedad, pero es que tengo. Dije, no, haz el seminario. La gente no lo cree, ¿sí o no? No lo cree, Alejo. Quieren es al psicólogo, creen tienen que estar allí, que una vez esté la solución. No lo creen. Y entonces empezaste ese maravilloso, espectacular, lindo seminario de mi papá Dios. No del psicólogo, sino de mi papá de Dios. Y empezaste con el seminario SOS Matrimonios, ¿no es cierto? Y empezaste no creyendo. ¿Así fue? No, Rafa. Yo lo empecé a hacer porque no tenía otra alternativa en ese momento. No sabía por dónde coger. Y yo tenía principios muy bonitos, como por ejemplo del Señor. Yo decía que contestar, entonces yo no tenía salida, Rafa. La única salida era hacer el seminario. Y desde que lo empecé a hacer, fue muy duro, palabras muy duras por mi ansiedad. ¿Por qué? Porque empezaba a hablar el seminario era de parejas, ese matrimonio, pero era un seminario para mí, es personal. Entonces empezaron a conocer conceptos básicos como tú eres el hijo más amado de Dios, como esas cosas, ¿cierto? Todo lo que pasa para bien. Y yo decía, pero en ese momento yo decía, pero ¿cómo que pasa para bien si yo estoy sufriendo? Entonces empecé muy duro, empecé con mucha ansiedad, porque empecé a hablar palabras y siempre habla del matrimonio y habla de cómo yo me comporté con mi pareja, y todo me caía a mí de alguna manera. Yo me identificaba casi siempre con todo.
porque yo empecé a echarme muchas culpas de muchas cosas también. Entonces empecé el seminario ahí, lo empecé con mucha ansiedad, con mucha depresión. Yo lo hacía contra mi voluntad. Yo tengo una letra horrorosa y yo trataba de hacer la letra lo más bonita que pudiera para el libro de la misericordia, y me tocaba hacer 2 y 3 páginas otra vez, pero era por mi misma ansiedad. Y empecé a hacer el seminario, Rafa, y a ponerle fe y a ir al Santísimo, porque él decía, entréguele lo que vaya conociendo, va y lo entrega al Santísimo. Y yo le entregaba esas partecitas, iba con mucho sacrificio, iba hasta allá y volvía, y con ganas de hacer el seminario, porque empecé a sentir como esa sed de Dios por medio del seminario, y los audios eran espectaculares. Entonces yo solamente hacía el seminario en el día y esperaba que llegara como por la nochecita, como para que me mandaran el otro ejercicio. Y entonces hacías todos los ejercicios, en la noche hacías tus ejercicios con tu cuaderno y hacías, tratando de hacer una bonita letra. Mira cómo Dios es delita, ¿no? Ese era mi salvavidas. Que esforzarte para comprender, claro que sí. ¿Y la palabra de Dios también influenció en ti harto o no? ¿Aprendiste más de la palabra, a manejar mejor la palabra? Sí, Rafa, yo empecé ahí tenemos que leer, ¿cierto? A buscar citas bíblicas. Lo que me pareció muy bonito fue que me quitó la pereza, porque yo todo lo buscaba por medio del celular, una Biblia electrónica. Entonces empecé a buscar en la palabra de Dios y empecé a recordar, porque yo antes leía mucho de la palabra de Dios y empecé a recordar pues esos días. Y yo tengo una Biblia viejita, yo le mandé varias fotos desde mi Biblia, chiquitica. Entonces empecé a buscar ahí, empecé a mirar palabras de Dios, y yo yo le decía, Señor, dame una palabra para mí, yo quiero tener como ese ánimo para seguir adelante. Entonces toda cita bíblica que yo veía que era como bonita y como esa esperanza, yo la anotaba, y la anotaba pues como si fueran carticas. Entonces ese era mi salvavidas, Rafa, ese salvavidas en medio del océano, era el seminario, hacerlo por la noche. Yo empecé a hacerlo para las 7, siempre se me demoraba mucho, 3 horas haciéndolo, porque yo copiaba cada cosita, como buscando esa manera, como esa tranquilizarme en medio del seminario. Entonces era mi salvavidas por la noche. Así fue que empecé yo pues a comprender, a escuchar los testimonios. Hay testimonios que me daban ansiedad. Entonces eran palabras que a veces yo no comprendía en el seminario, pero gracias a Dios la perseverancia, perseveré hasta que entendí, hasta que empecé a entender. Muy bien. Y empezaste a hacer el seminario. ¿Y qué empezaste a experimentar? Cuéntame en este momento. Bueno, y luego nos cuentas cómo estás ahora. Bueno, yo que empecé a experimentar, fue un proceso muy duro. Como le digo, no tenía paciencia, yo quería sentirme tranquilo ya. Hacía el seminario y a veces escuchaba hasta 2 veces la charla, y empecé a pedirle al Señor en el Santísimo. Empecé a pedirle al Señor en el Santísimo de que me mostrara dónde venía mi ansiedad y que me regalara la sanidad. Y también empecé a mirar muchas cosas de mi pasado, porque cada seminario lo va llevando a usted a muchas situaciones, como situaciones de pecado, como qué hice yo. Y yo empecé a mirar cosas de mi pasado que yo ya había confesado, pero que yo me di cuenta que no lo había hecho con un corazón contrito y humillado. Entonces empecé otra vez a pedirle perdón al Señor. Yo me acuerdo que consulté con un sacerdote, y entonces él me dijo, usted ya lo confesó. Entonces yo le dije, Padre, pero es que yo siento, y me dijo, no, ya lo confesó. Entonces yo fui y se lo entregué al Santísimo, y empecé a tener una relación más directa con el Santísimo, así fueran 20 minuticos, de verdad. Y se lo entregaba todo para allá, y yo me venía tranquilo para la casa. Y cuando estaba desesperado y volvía para el Santísimo, 10 minuticos y me volvía para la casa, porque afortunadamente como a 3 o 4 cuadras hay 2 iglesias de 2 barrios, entonces me queda como más fácil. Entonces empecé a sentirme, con el pasar de los tiempos, empecé a sentirme bien, y yo no sabía por qué. Entonces yo empecé yo me sentía muy asustado, inclusive me daba eso mismo de sentirme bien, me podía dar ansiedad, porque yo decía, es que no es normal que yo esté bien, algo está pasando. Entonces empecé a sentir tranquilidad y no desespero ya por mi separación. Entonces yo decía, Señor, increíble, ¿no? O sea, sí. Me parece eso tan increíble, ¿no es cierto? O sea, cuando uno está sano, uno no se las cree, dice, pero ¿será que yo estoy bien? Yo creo que es un episodio de mi ansiedad lo que está pasando conmigo. Bendito sea eso, exactamente. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿será que es que ya estoy dejando de querer a mi esposa? Porque es que ya no me siento intranquilo por ella, y yo necesito estar pendiente porque no puedo abandonarla en oración. Entonces yo decía, no, Dios mío bendito, es increíble que tú me sientas bien.
Entonces mi mamá empezó a ver el cambio en mí porque mi mamá, sí, las mamás es el amor más parecido a Dios en la tierra. Y ella conmigo, desde que yo llegué a mi casa, ella empezó a sufrir conmigo y se queda conmigo. Yo me quedaba hasta las 3 de la mañana con ella y ella se iba a dormir porque la cogía el sueñito, pero yo seguía despierto, ¿cierto? Pensando la vida de Rafa y orando en mi mente. Y empecé a sentirme bien, empecé como a dormirme más temprano, o si me quedaba despierto ya no era porque estaba pensando pues en nada, sino porque me desvelé. Y empezó mi vida como empecé yo antes, yo lo llamo como una rehabilitación. Empecé como a tratar de sentirme bien, aceptar que me estaba sintiendo bien. Explícame. Bueno, yo empecé a sentirme bien, ¿cierto? A sentirme que no tenía pues ansiedad y que me podía dormir tranquilo. Entonces empecé como a hacer como una rehabilitación en mi vida. Empecé como un proceso como de empezar yo a estar bien, sintiéndome bien. Porque como te digo, la ansiedad dura todo un día, 2 días, una semana, un mes y uno ya se siente mal. Y cuando se siente bien, uno no se siente bien. Cuando uno se siente bien, ya no se siente bien. Entonces empecé como un proceso como de rehabilitación, como aceptar que estaba bien, aceptar que me podía reír, aceptar que podía pensar en otra cosa y tratar de estar bien. Sí, es como una rehabilitación. Oh, qué bien, Alejo. Bueno, y ahora habrán algunos incrédulos en este momento aquí escuchando, porque así es el mal. Sigues colocando, pero ¿será cierto eso? ¿Será mentira? ¿Será que él está inventando cosas y eso es temporal simplemente? Ahora cuéntame. Si será temporal o no será temporal, si es real o no es real. Rafita, esto O sea, es... mejor dicho, calla a los incrédulos porque ahorita hay gente incrédula, hermano, escuchándote. Esto es real. ¿Cómo estás ahora? Yo súper bien, yo me siento súper bien, yo me siento feliz, yo puedo sentir felicidad. Yo antes no sentía felicidad porque la felicidad era pues mi esposa y mi felicidad era no sentirme mal, pero ahorita yo me siento feliz. Ahorita yo puedo pensar en ella y no llorar, porque antes me pasaba mucho. Ahorita yo puedo ir, vea Rafa, yo estuve trabajando este último mes, estuve trabajando en Armenia y yo le cogí pánico a los viajes en bus, porque eso fue otra cosa, que yo empecé a trabajar, mi profesión me obligaba a viajar hasta 18 horas en carro, para irme a otra ciudad a trabajar. Y debido también a eso, pues empecé a sentir ansiedad porque uno estar 18 horas en un carro ya a cualquiera lo desespera. Entonces empecé a tenerle pánico a viajar. Entonces yo estaba trabajando, inclusive viajando a 1 hora. Yo cuando iba a Manizales o iba a Armenia, yo llegaba con una ansiedad horrible porque yo no quería montarme, sentirme encerrado. Entonces empecé a trabajar en Armenia, Rafa, y súper bien. Yo me quedé aterrado. Yo, Señor, pero es que puedo ir hasta Armenia y no me siento mal. Inclusive ya puedo ir a Medellín y ya no me siento mal. O sea, es que Rafa, es increíble, increíble. Entonces, sí se puede sentir bien. Sí, o sea, yo estoy feliz porque yo puedo hacer cosas que yo no podía. La ansiedad lo limita a uno a usted estarse encerrado, confinado y dependiendo de una persona. Esa es esta enfermedad. Y yo me siento tranquilo, Rafa. Ahí me da, digo la verdad, hasta dormir con la puerta cerrada me da ansiedad o me daba temor porque empezaban pensamientos raros. Y no, Rafa, yo vivo feliz, pero me siento tranquilo, Rafa. Y eso solo viene del Señor. Me alegra, estoy tan feliz realmente con tu testimonio, estoy de verdad admirado de la maravilla que hace el Señor en las vidas de cada uno de nosotros. Yo me siento feliz por mi papá Dios, de cómo se glorifica y Él también escuchándote porque fíjate que en estos tiempos tan complejos que estamos vivenciando, mi papá Dios está haciendo milagros tan lindos como los que tú estás diciendo. Y todavía no hemos dado la bendición final, no se ha dado la bendición final de nuestro rosario, porque esto es parte del rosario que estamos haciendo. Ya ha sido una bendición, y ahora con el rosario, pienso, no sé si ha sido significativo para ti el rosario, si ha sido el rosario y el seminario que estamos haciendo de Cuaresma, no sé cómo te has sentido, qué has experimentado. O sea, es que son múltiples cosas, porque en este momento tú estás dando testimonio que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te das cuenta, empezaste a llenarte de la verdad.
de la verdad. No fue solamente el seminario, porque ahorita te van a correr, Rafa, déjame ver el seminario. El seminario es un vehículo, ¿no? Es una Es puerta. un vehículo. No, que es el seminario de Cuaresma. No, déjame ver el seminario de Cuaresma. No, que es el rosario. No, que es o sea, empezamos a llenarnos de muchas cosas para tratar de buscar la solución. Pero son todas. Mi papá Dios sabe cómo hace sus cosas, cómo organiza perfectamente ese desorden que había en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo te has sentido ya para terminar? Un poquito con respecto a lo que ha sido el rosario que nosotros hemos meditado, que es un poquito largo, como se dan cuenta las personas, demoramos más de 2 horas haciendo el rosario. ¿Cómo te has sentido en el rosario? ¿Cómo te has sentido en ese seminario de Cuaresma que ha sido, pues, para muchos hermoso, la consagración a Nuestra Madre María? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Rafa, qué bueno que se me iba a pasar esto. En mi proceso, antes de llegar a la comunidad, yo empecé a hacer rosarios, Rafa. Empecé a hacer rosarios y hacía rosarios. Yo en el día me hacía los 4 misterios, en el día me hacía los 4 rosarios. Y si por la noche estaba angustiado, seguía haciendo y hacía rosarios, Rafa. Pero los hacía como decimos, de manera religiosa. Era a la carrera y haga rosario tras rosario, y podía hacer los 70 San Miguel en rosario, y todo se me convirtió en rosario. Entonces, cuando empezó pues aquí la comunidad, empezó el rosario, yo dije, Señor, más rosarios. Pero fue diferente, Rafa, porque ahora sí me enamoré del rosario. Yo lo hacía, era por sacarme de mi estado de ansiedad y como por ganar indulgencias, yo lo tomaba así. Entonces, por ganarte indulgencias, me dices tú. Y no pues de lo que realmente queremos por medio del rosario, que es como nosotros, como ese acercamiento a Dios. Entonces aquí lo empecé a vivir así, ya después de este rosario, yo lo empecé a vivir así, y ahorita sí me enamoré de ese rosario. Yo hacía hasta 3 días de ayuno por mi situación, pero yo lo hacía en la ansiedad. Ahorita lo hago es por otras cosas diferentes, es porque ya amo al Señor, ¿cierto? Porque por ese sacrificio, como por eso, y bueno, obvio, es válido, ¿cierto? Por mi situación. Entonces, me enamoré de verdad del rosario como uno debe enamorarse, pues, del rosario, ¿cierto? Ya no con esa religiosidad y esos pocos misterios a la carrera, sino lentamente. Inclusive, Rafa, mi fe ha crecido tanto que yo sé que con una sola Ave María, nosotros ¿cómo le llamamos acá? Una sola casillita le decimos acá a veces, o sea, con 10 Ave María nomás, una cuentica. Con eso tendría yo un rosario bien hecho, Rafa. Yo lo siento así, y el resto es puro amor. Entonces, inclusive ahorita, antes de empezar muchas veces con ustedes a las 7, yo hago un rosario con mi esposo. Mi hija estudia en un colegio de religiosas, y ellos tienen un grupito ahí que está haciendo un rosario por YouTube, y lo escucho, y porque a veces hay asamblea, entonces lo escucho y entro a la asamblea, y por la noche mi mamá se enamoró del rosario, porque es la que ya me insiste, mi hijo, el rosario, entonces termino con un rosario con ella. Entonces ya se me coloca, mira, yo parezco como no sé, ni lo digo porque aquí tenemos muchas frases muy raras, como ya parezco yo una viejita rezandera de rosario a toda hora. Sí, entonces, y ya lo hago con amor, y me hace falta, Rafa, inclusive despertarme. Yo me he despertado temprano, y ahorita yo me despierto y el rosario, ¿cierto? En estos días me pasó que me quedé dormido, lo siento mucho, pero bueno, me tocaba hacer las oraciones finales y me quedé dormido, Rafa, qué vergüenza. Pero bueno, con el amor de Dios me he sentido súper bien. Este rosario es maravilloso, y los testimonios que se dan acá son muy lindos. Entonces me siento cada día más feliz. O sea que lo que tú estás diciendo, sabes, y lo que tú estás diciendo, sabes que le estás sirviendo a otras personas, ¿no es cierto? Bastante. Como vienen los testimonios lindos que se han dado aquí en la comunidad de sanidad, de liberación, de volver otra vez a los caminos del Señor, de encontrarnos con el Señor. Oh, qué bendición. De verdad ha sido tan lindo, yo me siento tan feliz de cómo el Señor se ha manifestado en esta comunidad de una manera tan hermosa. Y si cada una de las personas que están escuchando saben que por qué estás aquí, es porque Dios, no porque tú estés buscando la carrera, un sanador, ¿no? Como muchos que hacen saltando aquí para allá como saltamontes, un día aquí, un día allá, un día aquí, un día allá, tratando de buscar la solución al Dios bombero. Solucioname el problema de mi esposa. La situación con tu esposa y el amor que le tienes a tu esposa no era un amor.
Ahora estás enamorándote como realmente debes enamorarte de tu esposa, con el amor genuino, porque antes no era un amor, era simplemente una tabla de salvación, de saber que alguien te ayudara emocionalmente porque te sentías vacío y querías aferrarte a esa tabla de salvación, como aferrarte de pronto a una columna cuando está temblando. Oiga, yo me aferro aquí porque está temblando y no me quiero caer. Y eso era lo que sucedía con tu esposa. Ahorita, como ya se derrumbó ese fantasma que tenías de la ansiedad, ahora lo que está sucediendo es que estás encontrando el verdadero amor. Hay un nuevo amor, como dice esa canción linda, hay un nuevo amor en ti. Es una canción muy linda que tiene que ver contigo, y ese nuevo amor es que ahora sí vas a amar a tu esposa como se merece amarla, no como la tabla de salvación, no como simplemente el instrumento, no como venga, pues es que tú me vas a sacar de esto. Ahora sí la vas a amar como la mujer que es, y ella va a experimentar el amor tuyo, el amor verdadero, no el amor ansioso, sino un amor verdadero en Cristo Jesús. Y la vas a amar, y mira, en este momento te lo digo de corazón, y te lo digo de corazón, cierre por favor tus ojos, Alejo. Y la oración tuya de aquí en adelante va a ser más suave, Alejo, más suave. Es Dios el que sana, mi hermano, no somos nosotros. Y Alejo, cierra tus ojos un instante, y allí en tu corazón vas a experimentar el amor precioso, ese amor lindo, el amor hermoso de mi Jesús, el amor de mi Madre María, como te consiente, porque tú has sabido serle fiel a ella, porque has sentido el amor de mamá. Y esa liberación que tuviste te hace sentir el verdadero amor. Ten así en tu corazón, porque ahora vas a experimentar algo muy lindo, Alejo. Porque ahora sí vas a ver a tu esposa linda, mírala en tu corazón, preciosa, mírala. Sino el amor que estás sintiendo ahora es diferente, es un amor tan lindo, es un amor tan hermoso, tan puro, es un amor de hermanos hermoso, es un amor como el deseo de abrazarla, de consentirla, de con paciencia limpiarle sus lagrimitas, de arreglarle su cabello. Es un amor tan hermoso el que tú estás sintiendo hacia ella. No es un amor humano como el que antes tenías, no es un amor ansioso, no es un amor ven a mí, rescátame, sino es el amor legítimo de mi Jesús, de mi papá Dios, de mi Madre María, hermosa, del Espíritu precioso de Dios, a través de tu corazón, porque tú ya te vas a convertir, ahora sí lo entendiste, y ahora lo estás entendiendo en el ángel de tu esposa linda. Ella llegó a tu vida, y ella en este momento estás experimentando ese amor precioso, ese amor lindo, legítimo de mi mamita María, y ella está sintiendo ese amor. Déjate llevar. Y la estás viendo, sé que estás viendo a tu esposa y es un amor tan lindo, ya no es un amor ansioso como antes. Es un amor legítimo, el verdadero amor, el amor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz hermosa que el Señor nos da. Y es un amor tan hermoso, que solamente mi papá Dios lo puede dar. Y dale gracias a Dios, Alejito, dale gracias a Dios en este momento por las maravillas que hace en tu vida, las maravillas que está haciendo a través de tu testimonio en tantas personas que lo necesitaban en ese instante, lo necesitaban. Dile gracias, papá, por hacerme ese instrumento tuyo de tu amor. Gracias por tanto amor hacia mí, incluso inmerecido. Gracias, papá Dios, tan hermoso que tú eres, por amarme tanto, por darme lo mejor. Gracias, papito Dios. Bendito y alabado seas tú por siempre. Amén y amén.